Para la parte de potencial, nosotros tenemos que recordar que eran las fuerzas conservativas, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, las fuerzas bajo cuya acción se conserva la energía mecánica del sistema se denominan fuerzas conservativas. Las fuerzas gravitatorias, elásticas y electrostáticas son fuerzas conservativas, ¿sí? Nosotros ahora vamos a trabajar con fuerzas, vamos a trabajar con fuerzas electrostáticas, ¿sí? Que van a ser conservativas, y vamos a hacer algunas analogías con fuerzas gravitatorias que ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para que vean una diferencia, una fuerza conservativa y una que no es conservativa, de lo que ustedes conocen, supónganse que yo tengo un resorte con un peso acá, que tiene una cierta masa M. Yo acá tengo un resorte con la misma masa M y yo les digo, esta es conservativa y esta es no conservativa. Entonces, si yo le doy un impulso a este y le doy un impulso a este, ¿qué va a pasar con las dos? A ver si recuerdan. ¿O qué debería pasar? Esto es un repaso, ¿no? La conservativa, digamos, va a volver, porque Claro, la conservativa va a empezar, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar y se va a mantener así. ¿Esta qué va a pasar? Va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar y en un momento como que se va a quedar quieta, mientras que esta no, va a conservar. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí. ¿Sí? Bueno, nosotros ahora lo que tenemos que saber es que las fuerzas electrostáticas, que son las que vamos a trabajar nosotros, son conservativas. Y ahora vamos a ver qué me beneficia eso. Bueno, potencial eléctrico. Cuando una partícula con carga se mueve en un campo eléctrico, el campo eléctrico ejerce una fuerza que efectúa trabajo sobre la partícula, ¿sí? Nosotros, para graficárselo, nosotros en la clase pasada habíamos dicho que si nosotros teníamos un campo eléctrico, ¿sí? Un campo eléctrico, por ejemplo, dirigido ahí, si yo pongo una partícula que tiene una cierta carga, al poner una partícula dentro de un campo, ¿qué iba a aparecer? una fuerza, dijimos. Una fuerza. Dijimos que iba a aparecer una fuerza de origen eléctrico que era igual a la carga por el campo, ¿sí? Entonces, la fuerza va a tener la misma dirección que el campo. Si la carga es positiva, entonces aparecía una fuerza para aquel lado, ¿sí? Esa fuerza va a efectuar un trabajo sobre la partícula. Ahora vamos a ver cómo es el tema del trabajo. Ese trabajo, que va a ser la fuerza, siempre se puede expresar en términos de energía potencial eléctrica, que esto es lo nuevo que vamos a ver hoy. Así como la energía potencial gravitatoria depende de la altura de una masa sobre la superficie terrestre, la energía potencial eléctrica depende de la posición que ocupa la partícula con carga dentro de la región del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver bien esto, y esto es así. Para empezar, vamos a ver la energía potencial electrostática o eléctrica. Entonces, cuando una carga, perdón, estoy mirando esto, cuando una carga con una fuerza F actúa sobre una partícula que se va a mover de un punto a un punto B, el trabajo de A a B efectuado por la fuerza va a estar dado por la siguiente expresión. Yo voy a decir que el trabajo para ir de A a B de la partícula va a ser igual a la integral entre A y B de la fuerza, que es la fuerza eléctrica, por delta L. Ahora vamos a ver. Esto es igual a la integral entre A y B de F por coseno de tita por delta L, donde delta L es un desplazamiento infinitesimal y tita es el ángulo que yo tengo entre el vector F y el vector desplazamiento. ¿Sí? Bueno, si la fuerza es conservativa, el trabajo realizado por ella siempre se puede expresar en términos de la energía potencial U. Cuando la partícula se mueve de un punto donde yo tengo una energía potencial UA a un punto donde yo tengo una energía potencial UB, el cambio de energía potencial, yo puedo decir que tengo un delta, un cambio de energía potencial,
va a ser igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial, que es la del punto A. ¿Sí? Y el trabajo realizado por la fuerza es este que tenemos acá. Yo voy a decir que el trabajo para ir de A a B va a ser igual a la energía potencial en A menos la energía potencial en B. Pero ¿qué pasa? A nosotros nos gusta expresarlo en función del delta. Si ustedes saben que el delta es un desplazamiento, que es el final menos el inicial. Entonces, para yo poder expresarlo en función de delta, esta ecuación que yo tengo acá me tiene que quedar en función así, V menos UA. Si yo quiero que esto me quede V menos UA, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que poner un menos acá adelante para que me pueda quedar V menos UA. Entonces, si yo acá tengo V menos UA, yo puedo decir que eso es delta. ¿Se entiende esto? Esto es un artilugio matemático. A ver, la definición de trabajo es que es la energía en A, potencial en A menos la de B. Pero como yo lo quiero expresar en función del delta, tengo que hacer este trabajo matemático acá. ¿Se entendió lo que hice acá? Sí, sí. Bueno, entonces fíjense, cuando el trabajo es positivo, ¿qué significa? Que la energía potencial en A es mayor que la energía potencial en B. Y delta U es negativo y la energía potencial disminuye. Ahora vamos a trabajar con todo eso. Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, el trabajo realizado, esto es para hacer una analogía con lo que ustedes conocen. El trabajo realizado por una pelota de béisbol o de tenis en un movimiento, en un campo gravitacional uniforme, ¿sí? Ustedes saben que si yo tengo una pelota, ¿sí? La pelota va a bajar por acción de la gravedad. Si yo la suelto, yo tengo la gravedad. Entonces, esto es lo que va a pasar cuando una pelota cae desde un punto a un punto más bajo B, en presencia de la gravedad terrestre. La fuerza de la gravedad efectúa un trabajo positivo, ¿sí? Porque yo voy a decir que el trabajo para ir de A a B, yo podría decir, a ver, fíjense, vamos a decir que es el potencial en A menos el potencial en B. El potencial en A que es igual a M por G por la altura A. Y el potencial en B es M por G por la altura B. ¿Sí? Como la altura A es esta es la altura A y esta es la altura B, yo sé que el potencial en A es mayor que el potencial en B. Entonces el trabajo para ir de A hasta B va a ser positivo. ¿Se entiende eso? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo la pelota la tiro de abajo arriba? Si yo la tiro de abajo arriba, yo voy a tener que este va a ser el punto A, el inicial. Cuando la pelota llegue acá arriba, este va a ser el punto final. Entonces, fíjense acá, la energía potencial en A, que va a ser igual a M por G por la altura A, acá yo voy a tener la energía potencial en B, que va a ser M por G por la altura B. Cuando yo calcule el trabajo de A a B, va a ser la energía de A menos la energía de B, pero ustedes ven que claramente la energía de B va a ser mayor. Por lo tanto, el trabajo, ¿cómo va a ser? Negativo. 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 ¿Sí? Bueno, esto es para que ustedes empiecen a ver. Y antes de empezar bien con esto, vamos a ver esto. En tercer lugar, el teorema de trabajo y la energía establece que el cambio de energía cinética, ¿sí? Que nosotros lo vamos a llamar delta K, va a ser la energía cinética en B, que yo la llamo final, menos la energía cinética en A, que es la inicial, durante cualquier desplazamiento, es igual al trabajo total realizado sobre la partícula. ¿Sí? Entonces, si el único trabajo efectuado sobre la partícula lo realizan las fuerzas conservativas, nosotros sabíamos que el trabajo de las fuerzas conservativas es el que vimos recién, que el trabajo de A a B era la energía potencial en A menos la energía potencial en B, y bueno, yo hacía el artilugio matemático que ponía menos acá adelante para que me quede V menos UA, y yo poder escribirlo como menos delta U. ¿Sí?
Pero en definitiva, ¿qué me está diciendo? Que el cambio de energía cinética es igual al trabajo, ¿sí? Entonces yo voy a decir que KB menos KA es igual al trabajo, ¿sí? Trabajo yo dije que es igual a esto y es igual a esto. Entonces yo digo que la energía cinética, la variación de energía cinética va a ser igual a la variación de energía potencial. ¿Qué hago ahora? Todo lo que tiene A lo mando de un lado. Fíjense una cosa, yo acá tengo el menos acá adelante. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Menos V más UA. Entonces, el K que está negativo lo paso al otro lado. De este lado me va a quedar, vamos a hacer así, esta ecuación, la vamos a escribir acá en limpio, porque así queda algo prolijo. KB menos KA es igual a UA menos V, ¿sí? De esto que yo puse acá. Entonces, vamos a llevar todo lo que tiene A de este lado y todo lo que tiene B de aquel lado. Me va a quedar que KB más V es igual a UA más la energía cinética en A. Entonces, yo puedo escribir que la energía cinética inicial más la potencial inicial es igual a la cinética final más la potencial final. Es decir, en estas circunstancias, la energía mecánica total, cinética más potencial, se conserva, ¿sí? Esta ecuación que nosotros tenemos acá, que es esta que está acá, la vamos a usar muchísimos en los problemas. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá, chicos? Sí, de mi parte sí. Bueno, Sí, todo bien. ahora fíjense, vamos a ver, vamos a sacar esto, uy, de una. Pluma. Bueno, vamos a ver el potencial eléctrico en un campo uniforme, ¿sí? Ahora, vamos a ver un ejemplo eléctrico de estos conceptos básicos. Nosotros ahora, fíjense, tenemos una placa paralela que tiene una carga positiva, una placa paralela que tiene una carga negativa. Si yo tengo una placa paralela que tiene una carga positiva y una placa que tiene una carga negativa, entre las dos placas, ¿qué va a aparecer? ¿Un qué? Un campo eléctrico, ¿sí? Que como acá, que va a ir de la placa positiva a la placa negativa. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una carga Q0, que la pongo acá, dentro de un campo, ¿qué va a aparecer? Sí, una fuerza. Una fuerza, que es esta fuerza que tenemos acá, ¿sí? Va a aparecer que una fuerza eléctrica que es igual a Q0 por el campo. ¿Sí? Bueno, a medida que la carga se mueve hacia abajo, ¿sí? Es como que yo la carga esta la quiero mandar del punto A al punto B. A medida que la carga esta se va desplazando hacia abajo, a una distancia D del punto A, la fuerza sobre la carga de prueba es constante e independiente de su localización. Fíjense que la carga es igual a la fuerza es igual a la carga, que es constante, por el campo, que es constante. Entonces la fuerza es constante, ¿sí? Supónganse que esta fuerza a mí me vale 10 newton, yo voy a tener 10 newton acá, 10 newton acá, 10 newton acá. Durante todo el recorrido la fuerza va a valer igual. Por lo tanto, el trabajo realizado por el campo eléctrico es el producto de la fuerza por el componente de desplazamiento en la dirección descendente, ¿sí? Yo voy a decir que el trabajo para ir de A a B va a ser la fuerza por la distancia recorrida por el coseno del ángulo que tengo entre la fuerza y el desplazamiento, que es 0, ¿sí? Siempre cuando yo tenga este tipo de caso, la fuerza y el desplazamiento van a ser por la misma línea, o sea que yo directamente voy a poner, en lugar de esto, yo voy a poner fuerza por distancia, porque sé que coseno de 0 es 1. Entonces, voy a poner, si la fuerza la expreso en forma eléctrica, va a ser Q0 por E por D. ¿Sí? Bueno. Y acá, nosotros vamos a decir que la energía potencial va a ser igual entonces a la fuerza
que es Q0 por el campo, por I, que va a ser el desplazamiento. ¿Sí? Bueno. Este trabajo es positivo toda vez que la fuerza esté en la misma dirección que el desplazamiento neto de la carga de prueba. La componente de la fuerza, Fi, fíjense una cosa, si yo acá pongo mi sistema de referencia y digo que yo tengo para allá X y tengo para arriba Y, esta fuerza que yo tengo, esta fuerza, va a ir en la dirección de Y, ¿sí? Porque va a ir para abajo. Entonces sería, Profe, sí, una duda, ¿eso no sería menos U o es U? ¿Por qué es U? esta es la energía potencial, ¿sí? En realidad ahora lo vamos a ver, pero viste que nosotros dijimos, por ejemplo, que trabajo de A a B era la energía potencial en A menos la energía potencial en B, ¿sí? Entonces yo acá, ¿cómo diría? Yo diría que la energía potencial en A sería, eh, por ejemplo, I por A sería Q0 por E por la posición A, esto sería la energía en A, menos Q0 por E por B, que sería el punto de abajo. Entonces yo de acá puedo decir que Q0 por E lo saco factor común y ¿qué me queda? La posición en A menos la posición en B, que la posición en A menos la posición B es el desplazamiento. Por eso yo lo pude escribir así. Entonces, a esta fórmula general yo podría decir que es U, que en realidad es UA menos UE. ¿Sí? Que Ah, listo. yo podría decir que es la energía potencial UAB. Ahí sería más completo, ¿sí? UAB. ¿Sí? Sí, gracias, ahora se lo entendí. Bueno, entonces, cuando la... Ahora sí, viene esto. Entonces, esperen, me mareé un poquito. Vamos a borrar esto. Entonces, cuando la carga de prueba se mueve de la altura A la altura B, el trabajo realizado sobre la carga por el campo es este que tenemos acá, ¿sí? Que es lo que yo les dije recién. Te adelantaste un poquito con la pregunta, pero bien. Entonces, pluma. Trabajo de A a B es menos la variación de energía. Sí, a mí en realidad no me gusta poner mucho esto. Me gusta poner directamente UA menos UE, porque si ustedes se fijan, menos UE menos UA, esto es UA menos UE, pero bueno, como los libros lo hacen así, lo vamos a respetar. Entonces esto va a ser menos Q0 por E por la posición en B, menos Q0 por E por la posición en A, y acá fíjate que te queda Q0 por E por IA menos IB, que es lo que nosotros llamábamos D. ¿Sí? Entonces, en fórmula general, yo voy a decir que la energía potencial eléctrica va a ser Q0 por E por el desplazamiento, y las unidades de la energía potencial, vos fíjate, la unidad de la carga es Coulomb, la unidad del campo es Newton sobre Coulomb, Coulomb con Coulomb se va, la unidad de I es un desplazamiento que es en metro, por lo tanto, la unidad de la energía potencial es Newton por metro, que es igual a Joule. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora fíjense, si yo tengo una carga positiva que se desplaza, ¿sí? Fíjense, yo tengo, esperen que tengo la tableta esta. Yo tengo la placa positiva, tengo la placa negativa, yo tengo una carga positiva que la voy a desplazar del punto A al punto B, ¿sí? Fíjense, la carga se mueve en el mismo sentido que la fuerza. Entonces, el trabajo acá, ¿cómo va a ser? Va a ser positivo. Va a ser positivo, ¿sí? Yo voy a decir que el trabajo va a ser la energía potencial en el punto A menos la energía potencial en el punto B. La energía potencial en el punto A va a ser Q0 por el campo por la posición en A, vamos a llamarlo IA. La energía potencial en B va a ser Q0 por E por la posición en B. Como sabemos que la posición en B es más chica que la de A, esto va a ser más grande, por lo tanto el trabajo va a ser positivo sobre la carga. Y la energía potencial disminuye.
porque yo acá tengo una energía potencial grande y cuando me voy acercando acá la energía potencial disminuyó. ¿Sí? Ahora fíjense esto. Si yo ahora sigo teniendo una carga positiva, pero a la carga positiva la estoy moviendo del punto A que está acá abajo al punto B. ¿Sí? Fíjense, la fuerza va para abajo y la estoy moviendo en sentido contrario. Entonces, como la fuerza va para abajo y yo me muevo en sentido contrario, yo sé que el trabajo acá ya va a ser negativo. Pero vamos a analizarlo. Yo digo que trabajo es UA potencial en A menos potencial en B. La energía potencial en A es Q0 por E por la altura en A. La energía potencial en B va a ser Q0 por E por la energía potencial en B. Como IB es mayor que IA, ¿cómo va a dar el trabajo acá? Pero a cero. Negativo, menor a cero. Muy bien, dijiste menor a cero. Muy bien, excelente. Ahora fíjense qué pasa acá. Yo ahora tengo una carga negativa acá. Tengo una carga negativa que la quiero hacer ir del punto A al punto B. Como la carga es negativa, yo sé que el campo va para abajo. Nosotros sabemos que fuerza es Q0 por E. El campo va para abajo, pero si la carga es negativa, la fuerza va a ir para arriba. Entonces, si la fuerza va para arriba y el desplazamiento va para abajo, yo acá sé inmediatamente que el trabajo, ¿cómo va a ser? Sí, es negativo porque Es negativo. tipo, sí, eso. Si yo lo quiero demostrar, ¿qué voy a tener? Yo voy a decir que el potencial en A va a ser menos, le pongo el menos por la carga, por la carga es negativa, por E, por la posición en A. Después yo digo que la energía potencial en B va a ser menos Q la carga por el campo por la altura B. Cuando yo hago UA menos V, fíjense que como IA es más grande, todo esto va a ser más grande, pero más negativo. Entonces, cuando yo haga que el trabajo es igual a UA menos V, como esto es más grande pero negativo, el trabajo, ¿cómo va a ser? Sí, negativo. Negativo. En este caso, ¿qué pasa? Yo ahora tengo la carga negativa. Dijimos que cuando la carga es negativa, la fuerza va para arriba, pero yo ahora me estoy desplazando en el mismo sentido que la fuerza. Como me desplazo en el mismo sentido de la fuerza, yo voy de A hasta B, acá el trabajo va a ser positivo. Y lo podemos ver a eso, porque yo voy a decir que la energía potencial en A va a ser menos la carga por E por IA, y el potencial en B va a ser menos la carga por el campo por IB. Cuando yo haga que el trabajo es UA menos V, fíjense, como IA es chiquita, esto va a tener un valor negativo chico, por ejemplo, qué sé yo, menos 5, y acá yo tengo menos 5 menos el potencial en B, que como IB es grande, tiene que ser mayor que menos 5, qué sé yo, menos 10. Entonces, cuando yo hago menos 5 menos menos 10, acá me queda positivo y acá me va a terminar quedando trabajo positivo. ¿Sí? Esto con ejemplos numéricos lo van a ver mejor. ¿Pero se va entendiendo? Sí. Bien. Vamos ahora a una parte más importante. Vamos a ver el potencial eléctrico de dos cargas puntuales. ¿Sí? Nosotros tenemos así, fíjense, tenemos una carga puntual Q. La carga puntual Q, ustedes saben que como es positiva, tiraba líneas de campos en forma radial hacia afuera. ¿Sí? Son todas líneas de campo en forma radial hacia afuera. Yo voy a tomar la línea de campo que pasa por esta recta que está dibujada acá. ¿Sí? Entonces, yo voy a poner una carga Q0 y la quiero desplazar por esa línea de campo desde un punto a un punto B que está acá. ¿Sí? Siempre por la misma línea de campo radial. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos acordamos de la parte de Coulomb, nosotros sabíamos que una fuerza era, nosotros sabíamos que la fuerza era igual a K por Q
por la carga que se desplaza sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? Nosotros a esta fuerza la vamos a llamar radial porque se mueve en forma radial sobre una de las líneas de campo, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es K, que es la constante de acá arriba, o sea que esta fórmula que está acá es la que veníamos trabajando nosotros, ¿sí? O sea que la paso en limpio, la fuerza esta radial es K por Q0 sobre R al cuadrado. Bueno, entonces, si Q y Q0 tienen el mismo signo, vamos a hacer así, yo digo que Q y Q0. Si Q y Q0 son positivas las dos, o son negativas las dos, esta fuerza radial, ¿de qué va a ser? ¿De repulsión o de atracción? De repulsión. De repulsión. Repulsión. Y si Q y Q0 tienen cargas contrarias, ¿estas fuerzas de qué van a ser? Atracción. De atracción. ¿Sí? En este caso, la fuerza no es constante a lo largo de la trayectoria, porque ustedes fíjense que depende de R. Si yo digo que R es la distancia de la carga hasta el punto, yo digo que a este punto tengo una distancia RA, a este punto tengo una distancia RB. ¿Sí? Entonces, a medida que R aumenta, yo puedo decir que la fuerza en el punto B, ¿cómo es con respecto a la fuerza que tengo en el punto A? Va a ser menor. Menor, ¿sí? Entonces, la fuerza no es constante durante el desplazamiento y la voy a tener que integrar para obtener el trabajo de A a B. Entonces yo voy a decir que el trabajo de A a B va a ser igual a la integral entre el punto A y el punto B de la fuerza radial diferencial de R. ¿Sí? Bueno, entonces copio la fórmula esta, que siempre todo esto es K, por Q0, diferencial de R sobre R al cuadrado. ¿Sí? Vamos a hacerlo más completo acá. Yo voy a decir que esto es K, entonces voy a decir que como K es una constante, lo saco afuera de la integral. Q es una carga que es constante, Q0 es una carga que es constante, me va a quedar la integral entre RA y RB de 1 sobre R al cuadrado diferencial de R. Si ustedes se acuerdan, yo esto lo puedo escribir como K por Q0, integral de RA y RB, 1 sobre R al cuadrado yo lo puedo escribir como R a la menos 2, diferencial de R, que es más fácil para mí al menos integrarlo. Entonces yo voy a decir que la integral de esto va a ser K por Q0, y la integral de R a la menos 2 es R a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, evaluado entre RA y RB. ¿Se entiende lo que estoy haciendo acá? Sí. Sí. Sí, sí, se entiende. Trabajo, entonces yo voy a decir que el trabajo de A a B va a ser igual a la constante de Coulomb por Q0, estoy haciendo esto de acá, y acá ¿qué me va a quedar? Me va a quedar R a la menos 1 sobre menos 1. O sea que si lo paso en limpio, esto me va a quedar K por Q0 por menos 1 sobre R, evaluado entre RA y RB. O sea que esto me va a quedar que el trabajo de A a B es igual a K por Q0 por menos 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Evalué eso, ¿no es cierto? Entonces, menos con menos me queda más, y esta fórmula que yo calculé recién acá es el resultado que presentan acá. ¿Sí? Entonces, ustedes siempre que quieran calcular el trabajo de una carga que se desplaza en línea recta a través de una de las líneas de campo, yo voy a usar esta fórmula que tengo acá. ¿Se entendió? Sí. Bueno, venimos muy bien. Entonces, acá, bueno, vamos a borrar eso. El trabajo efectuado por la fuerza eléctrica para esta trayectoria particular depende solo de los puntos extremos, ¿sí? O sea que este trabajo depende únicamente de el punto donde yo empiezo hasta el punto donde yo termino,
¿sí? Que es el lugar, la carga de esta Q va a ir de A hasta B. Pero ahora fíjense, en realidad el trabajo es el mismo para todas las trayectorias posibles que yo tenga entre A y B. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a ver una gráfica más particular. Supónganse que yo tengo esto, ¿sí? Yo tengo la carga Q que tira todas líneas radiales de campo hacia afuera, ¿sí? Pero yo ahora no voy a hacer como antes, que yo antes agarraba una línea de campo, ponía que este era mi punto inicial, que este era mi punto final, y la carga Q0 tenía que ir de este punto a este punto. Ahora fíjense, yo voy a poner el punto inicial, lo voy a poner sobre una línea de campo, y el punto final lo voy a poner sobre otra línea de campo, ¿sí? Entonces ahora yo voy a tomar un camino para ir del punto A al punto B, ¿sí? El camino para ir del punto A al punto B es este que yo dibujé en celeste en línea de trazos, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vamos a decir que el trabajo para ir de A hasta B es la integral entre RA y RB de la fuerza por coseno de tita diferencial de línea. Así que este era el desplazamiento infinitesimal. Entonces yo digo que si la carga, esta se está moviendo, yo puedo decir, en este punto, la carga se mueve un cierto desplazamiento delta L, que es este que tenemos acá, va a tener un ángulo tita con respecto a esta línea de campo, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, acá se me forma un triángulo rectángulo, donde esta parte de acá hasta acá, que es la misma que de acá hasta acá, va a ser una especie de desplazamiento radial, ¿sí? Porque cuando yo, por ejemplo, tengo la carga esta, a la carga esta que está acá, le va a hacer una fuerza de repulsión, va a querer que la carga salga disparada para allá. ¿Se entiende eso? Por eso aparece esta componente de R para arriba. Entonces, fíjense, si acá se formó un triángulo rectangulito que yo tengo acá, yo puedo decir, por ejemplo, que coseno de tita es igual al cateto adyacente de tita, que es este que yo llamé diferencial de R, sobre la hipotenusa, que es el desplazamiento delta L. Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo decir que coseno de tita por delta L, vamos a hacerlo más prolijo, yo puedo decir coseno de tita por delta L es igual a diferencial de R. Entonces, fíjense, coseno de tita por delta L, yo lo puedo reemplazar por diferencial de R, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá tengo que la fuerza era la fuerza radial que habíamos usado antes, ¿sí? Bueno, entonces yo digo que el trabajo de A a B es igual a la integral entre RA y RB de la fuerza, que la podemos escribir con K por Q0 sobre R al cuadrado, y en lugar de poner coseno de tita por diferencial de L, puedo poner diferencial de R. Si ustedes se fijan, esta ecuación a la que llegamos acá es la misma ecuación que calculamos acá. Es esta. ¿Sí? Entonces, tanto para un desplazamiento radial que se desplace sobre la línea de campo, como para otro desplazamiento que yo tenga cualquiera, yo voy a usar la misma fórmula de trabajo. ¿Sí? Y ahora fíjense una cosa. Si yo ahora fui con la carga... Sí, ¿Podés hacer un cachito que aparezcan las cosas? Así, eso. sí, gracias. Discúlpame, ¿eh? Gracias, no era eso nomás, gracias. Bueno. Entonces, el trabajo es el mismo que vimos antes. La fórmula entonces va a ser la misma. Entonces, el desplazamiento no depende de la trayectoria. Pero, si yo ahora llegué, fui del punto A al punto B, y ahora voy del punto B al punto A, ¿cómo tiene que ser el trabajo para ir de B a A? ¿Qué les parece? ¿Opuesto? Igual y opuesto, ¿sí? O sea que el trabajo total para ir de A a B y de B a A tiene que ser igual a ¿cuánto?
0. 0 va a ser. Excelente, qué grande que son este curso, me encanta. Bueno, esta ecuación, vamos un poquito para atrás, vamos a borrar un poco. Ustedes imagínense si yo soy así acá con la pantalla, cuando nos veamos en forma presencial, voy a empezar a llenar el pizarrón de cosas. Más divertido. Va a ser Vamos a tener que más, escribir, sí. va a ser más divertido porque van a tener que escribir. Pero bueno, ahí se hace más lento porque le tengo que dejar tiempo para escribir y todo eso. A menos que podamos poner una cámara y lo grabemos. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno. Fíjense una cosa. Acá, nosotros habíamos dicho, todo esto es válido. Nosotros sabemos que el trabajo de A a B era la energía potencial en A menos la energía potencial en B. Entonces, sería bueno que esto tenga cierta correspondencia con esto que está acá. Si yo esto lo separo, yo puedo decir que el 4pi epsilon 0 es K. O sea que yo lo voy a poner como K por Q0 por 1 sobre RA menos Q por Q0 por 1 sobre RB. Y si ustedes se fijan, esto que está acá, ¿qué es? Y esto que está acá, ¿qué es? Es lo que hemos... La fórmula de las cargas común. Claro. Esto sería la energía potencial en A y esto es la energía potencial en B. ¿Sí? Entonces, fíjense, a ver. Energía potencial. Bueno, ahora Q0 por E. Está bien, si nosotros vamos reemplazando Q0 por el campo, me termina quedando la formulita esta, ¿sí? Porque si ustedes tienen que la energía potencial era Q0 por E, por la distancia, nosotros sabemos que Q0, el campo, era K por Q sobre la distancia. Está bien, entonces yo acá tengo Q0 por Q por K sobre R. Y llegamos a la misma fórmula que tenemos acá. ¿Está bien? ¿Y la distancia? ¿Dónde quedó? Eso es lo que me estaba llamando la atención eso. Pará. Porque esto acá me faltó, es por R al cuadrado y la distancia esta se va con el cuadrado de acá. Ahí está. ¿Se acuerdan que el campo era K por Q sobre R al cuadrado? Claro, al cuadrado, eso, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahí está. Entonces ahora yo digo que esto es UA y que esto es UE. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, esto es lo que vimos recién. Ahora vamos a ver una cosita. La energía potencial siempre se define en relación a algún punto de referencia. ¿Sí? ¿Ven la pantalla, chicos? Sí, sí. Bueno, Ujú. nosotros vamos a tomar, tenemos que buscar un punto de referencia siempre donde la energía potencial sea igual a 0. Y ese punto de referencia, que la energía potencial vale 0, siempre lo vamos a decir que está en el infinito. Por lo tanto, U representa el trabajo que realiza el campo sobre la carga de prueba. Si esta última se desplaza de una distancia inicial R al infinito. Entonces ahora fíjense, esta es la fórmula que vimos nosotros recién de energía, que esto era K por Q0 sobre R. Entonces fíjense, si yo tengo dos cargas, que Q y Q0, tienen el mismo signo, R es la distancia de separación que yo tengo entre Q y Q0. Entonces fíjense, yo acá voy a dibujar la energía potencial en función de R. Si R es muy chica, esto tiende al infinito. Si R es muy grande, la energía tiende a 0, ¿sí? O sea que la energía va a tener esta forma. Ahora, si las cargas tienen signos opuestos,
¿qué va a pasar con la energía? ¿Cómo va a ser? Negativa. Va a ir para abajo. Cuando R sea prácticamente cero, va a tender a menos infinito, y cuando R crezca va a tender a cero. ¿Se entiende esto que vimos acá? Sí, Sí. sí, sí. Bueno. Ahora viene otra cosa. Energía potencial eléctrica con varias cargas puntuales, ¿sí? Ustedes por un ratito olvídense de esto que yo les dibujé acá y escuchen lo que yo les voy a decir. Supónganse que yo tengo 3 cargas puntuales. Tengo una carga 1, una carga 2 y una carga 3, que las tengo en el infinito. Las tenemos, nosotros estamos acá en Rosario, hagan de cuenta que las tenemos en China, en el infinito. Bueno, yo lo que quiero hacer, yo quiero ir, me voy a China, agarro la carga 1, la traigo y la pongo acá. Me voy a China de vuelta, agarro la carga 2, vengo, la pongo acá. Después me voy a China de vuelta, agarro la carga 3 y la pongo acá. ¿Sí? O sea que yo quiero traer las cargas desde el infinito y formar un triángulo como el que tengo acá. ¿Sí? Bueno. Nosotros habíamos visto que el trabajo era igual a menos la variación de energía. Trabajo igual a menos la variación de energía, que era V, menos UA. Este trabajo que nosotros estamos usando acá es el trabajo realizado por el campo. Cuando el trabajo lo hace un agente externo, el trabajo va a ser igual a la variación de energía, o sea que va a ser positivo. Acá es negativo, acá va a ser positivo, y va a ser directamente V menos UA. ¿Sí? Esto es para que ustedes lo tengan así en cuenta. No tiene demostración eso. Ustedes en los problemas los van a hacer así. Si a ustedes les dice que el trabajo es realizado por un campo, van a usar con el negativo, y si es un agente externo, lo van a hacer así. Acá, ¿qué pasa? Yo voy a traer la carga 1. Yo me voy a viajar a China y voy a traer la carga 1. Yo me voy a China, agarro la carga 1, vengo, y pongo la carga 1 acá, en este punto. Cuando yo traje la carga 1, yo acá, alrededor de la carga 1, ¿tengo otra carga? No, No, está sola. está sola. Entonces, el trabajo que hice yo, vamos a hacer el trabajo, que en este caso va a ser la energía, porque ustedes saben, fíjense que trabajo externo va a ser igual a, como vimos acá, es positivo, o sea que va a ser la energía potencial en B menos la energía potencial en A. Recuerden que la energía potencial en el infinito, ¿cuánto vale? ¿Era cero? Era cero. Si no me equivoco, porque es porque el R es muy grande. Claro, aparte lo tomamos como punto de referencia al infinito, ¿sí? Entonces el trabajo externo es la energía potencial en B, pero yo acá no tengo ninguna energía potencial porque no tengo otra carga. Entonces el trabajo que yo tuve que hacer para irme a China y traer la carga es cero. ¿Sí? Este es el trabajo externo para traer la carga 1. Ahora vamos a calcular el trabajo externo para traer la carga 2, ¿sí? Otra vez yo voy a tener la energía potencial para traer la carga 2 menos la energía potencial inicial de la carga 2. La energía potencial inicial de la carga 2 sigue siendo 0 porque estaba en el infinito. Entonces esto me va a quedar igual a la energía potencial en 2. ¿Qué pasa? Cuando yo me fui al infinito, agarré la carga 2 y la traje acá, la puse acá a la carga 2, yo ya tenía la carga 1. Que la carga 1 que estaba generando, ¿un qué? Un campo. Un Un campo. campo. Entonces yo voy a decir ahora que la energía, que el trabajo externo para traer la carga 2, que es igual a la energía, va a ser igual acá, por la carga 1, que es la que genera el campo, por la carga 2, sobre la distancia que tengo entre 1 y 2, que va a ser R1, 2.
Este es el trabajo que hice para traer la segunda carga. Ahora me voy al infinito de vuelta, me viajo a China de vuelta. Ya voy a estar cansado, el tercer viaje que me hago a China. Agarro la carga 3, la traigo y la pongo acá para formar el triángulo. Entonces, ahora yo voy a decir, vamos a hacerlo acá, que el trabajo que tengo que hacer externo para traer la carga 3, yo digo que es externo porque el trabajo lo estoy haciendo yo soy el que me voy de viaje, o ustedes cuando practiquen, y va a ser igual entonces a la energía potencial en 3. Ya no le resto la inicial porque sé que vale 0 en el infinito. O sea que esto a qué va a ser igual. Fíjense, cuando yo puse la carga 3, ya estaba la carga 1 y estaba la carga 2. Yo acá tengo la distancia R23 y acá tengo la distancia R13. Entonces, cuando yo traje la carga 3, la carga 1 le hacía un campo, la carga 2 le hacía un campo. Entonces yo voy a decir que voy a tener la energía potencial de la carga 1, que va a ser la constante por la carga 1 por la carga 3 sobre... acá me quedó feo. No me deja escribir. Ay. Esto me queda sobre R13 más el trabajo que hace la carga 2, que va a ser K por la carga 2 por la carga 3 sobre la distancia R23. ¿Sí? Entonces, el trabajo total que yo tuve que hacer va a ser el trabajo que hice para traer la carga 1 que vale 0, más el trabajo que hice para traer la carga 2, más el trabajo que hice para traer la carga 3. ¿Sí? Que es lo que está escrito acá. ¿Se entendió, chicos? ¿O vamos de vuelta? No, se entendió. Va, yo entendí. Chicos, espérenme un segundo que voy a buscar algo para tomar. Un segundo, voy corriendo. Listo, disculpen la demora. Bueno. Ahora Profe, una fíjense. pregunta. Sí. De eso, o sea, ¿qué es esto que hicimos, digamos? O sea, entendí, pero ¿cómo? O Es sea, el no sé. cálculo del trabajo que tengo que hacer para traer 3 cargas que estaban puntuales en el infinito, traerlas para formar una cierta figura que es un triángulo equilátero. Ustedes en práctica van a hacer un trabajo igual, pero van a tener 4 cargas y quieren formar un cuadrado. Sí, estamos practicando cómo es el cálculo del trabajo. Ah, ok, ok. Y entonces, en todo caso, si hacemos poner un triángulo acá, Sí. básicamente podemos calcular los R's en base a los otros R's, ¿o no? Sí, sea, si queremos le podemos hasta simplificar más. generalmente te dan datos. Por ejemplo, te van a decir, yo quiero traer las cargas desde el infinito y formar un triángulo equilátero de lado 2, para que vos después Claro, puedas sacar los cálculos, ¿sí? Te va el valor de cada carga y vos lo podés calcular. claro, claro, está bien. Pero siempre, o sea, siempre lo vamos a hacer formando, digamos, figuras. Sí, 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 sí. Ah, ok, 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 está bien. Este es un caso. El otro caso que nosotros tenemos es este. Suponete que nosotros tenemos, yo tengo una carga Q0 y tengo la carga Q1, la carga Q2 y la carga Q3. Y yo quiero calcular el potencial que hace la carga Q0 a Q1 a Q0, Q2 a Q0 y Q3 a Q0. ¿Sí? Pero este sistema ya está armado, está quieto. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, por ejemplo,
que la energía potencial que la carga 1 le hace a la carga 0 va a ser la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 0 sobre la distancia R1. Yo sé que la carga 2 a la carga 0 le va a hacer una energía potencial que va a ser la carga 2 por la carga 0 sobre la distancia 2. La carga 3 le va a hacer una energía potencial a la 0 que va a ser K por Q3 por Q0 sobre R3. Pero la energía total va a ser la suma de todo esto. Entonces, si vos te fijás, vos tenés que K y Q0 se repiten en todos. Entonces vos podés sacar factor común, esto acuérdense que es K, por Q0, y me va a quedar Q sobre R1 más Q sobre R2 más Q sobre R3. Esto se escribe de esta forma para decir que cuando vos tenés una carga puntual, que tenés varias cargas y querés calcular la energía potencial en una de ellas, podés usar la fórmula que tenés acá. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vamos a ver ahora algo que se llama potencial eléctrico. Al igual que la fuerza gravitatoria, la fuerza eléctrica es conservativa, ¿sí? Eso lo vinimos viendo desde el comienzo de la clase. Existe Profe, por... una pregunta, antes de que sigas, que no sé, me surgió recién, o sea, lo de la diapositiva anterior, Sí, la potencial, o sea, el potencial, digamos, que estamos sacando, sí, sería en ese punto, en esa posición, digamos. claro. O sea, si después nos pide algún trabajo, algo así, nos va a tener que dar la posición hasta la cual se movió, ponele. ¿O no? O sea, si Claro, yo estoy ahí en el punto A y me dice que se mueve hasta el punto B, ahí sí puedo sacar un trabajo. sí, pasa que generalmente, o sea, ahora vamos a ver algún problema. A vos te va a dar una distribución de cargas así, a lo mejor te da, por ejemplo, 3 cargas o 2, ahora lo vamos a ver, y te dice, por ejemplo, calcular la energía potencial en un punto A situado en la coordenada 3, 4, y tenés un punto B situado en la coordenada -1, -3. Entonces te dice calcular el trabajo para mover una carga de prueba Q0 del punto A al punto B. Claro, claro, entiendo. Para eso te va a servir aprender a calcular esto. Claro, perfecto, perfecto, se entendió. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, no, de nada. Este curso me encanta. Yo ya les dije, esta es la primera vez que estoy dando la teoría y siempre el primer tema se los doy a ustedes. Y con ustedes, siempre las preguntas que me hacen ustedes me sirven. Entonces, cuando yo ya doy la clase de la tarde, ya la doy mejor porque ya tengo más cosas para... yo a ustedes los voy a ayudar un montón. Quédense tranquilos, porque aparte me están bancando, que es la primera vez que doy la materia. Bueno, potencial eléctrico. Introducción. Al igual que la fuerza gravitatoria, la fuerza eléctrica es conservativa, como vimos. Existe, por lo tanto, una función de energía potencial U asociada a la fuerza eléctrica. Si situamos una carga de ensayo o de prueba Q0 en un campo eléctrico, su energía potencial es proporcional a la carga. La energía potencial por unidad de carga es función de la posición en el espacio de la carga y se denomina potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a decir que potencial eléctrico, lo vamos a representar con la letra B, es la energía potencial por unidad de carga. Esta es la fórmula general. Después, bueno, yo de esta fórmula podría calcular la energía potencial. Si yo conozco el potencial, podría calcular la energía potencial. Ojo con esto porque la energía potencial es una U y el potencial es una B corta mayúscula. ¿Sí? Donde la unidad del potencial es el vol, que es igual a un joule sobre coulomb. ¿Sí? Siempre que a nosotros nos quede joule sobre coulomb, nosotros vamos a poner que es un vol. Entonces, nosotros ahora, fíjense, teníamos nuestra ecuación de trabajo que era esta. Nosotros sabíamos que el trabajo era la energía potencial en A menos la energía potencial en B, le poníamos el menos para poder expresarlo así. Pero ¿qué pasa si yo a esta ecuación
la divido por Q0. Si yo divido por Q0 de este lado y divido por Q0 de este lado, fíjense qué pasa. Yo digo que el trabajo de A a B sobre Q0 es igual a decir menos la variación de energía sobre Q0. ¿Sí? Y si yo divido esto por Q0, ¿qué me queda? Menos la energía potencial en B sobre Q0, menos la energía potencial en A sobre Q0. ¿Y qué dijimos? Que energía sobre carga, ¿a qué es igual? Poten- El A potencial, claro. potencial. Entonces, la energía potencial en B sobre Q0, yo puedo decir que es el potencial en B. La energía potencial en A sobre Q0, yo puedo decir que es el potencial en A. Si le saco el menos de acá adelante, me queda BA menos BB. Esto BA menos BB es la diferencia de potencial entre A y B. Yo muchas veces cuando tengo BA menos BB lo puedo escribir así. BAB es igual al potencial en A menos el potencial en B. ¿Sí? Si alguno le dice, ya vamos a trabajar con eso, pero si les piden calcular la diferencia de potencial entre A y B, les están pidiendo esto, que es BA menos BB. Bueno. Vamos a calcular el potencial eléctrico. Bueno. Eso no, ahí. Cálculo del potencial eléctrico. Nosotros sabemos, dijimos recién, que el potencial es la energía potencial sobre Q0. Vamos a hacerlo con todos los pasos. La energía potencial sobre Q0. La energía potencial dijimos que era K por Q por Q0 por 1 sobre R. Si a esto lo divido por Q0, Q0 con Q0 se va y me va a terminar quedando que el potencial es potencial B es igual a K por Q sobre R. Esta es la fórmula de potencial. ¿Sí? Ahora, si Q es positiva, el potencial es positivo en todos los puntos. Si Q es negativa, el potencial es negativo. Y si R tiende a infinito, ¿cuánto vale el potencial? 0. Excelente. Ahora fíjense, si yo tengo muchas cargas puntuales, yo voy a decir que el potencial es esto que está acá. Yo esto después lo voy a cambiar todo, le voy a poner todo acá. El potencial va a ser K por la sumatoria de cada carga sobre su distancia. TI a X. ¿Se entiende? O sea que si yo tengo muchas cargas, por ejemplo, yo tengo una carga acá, una carga acá, una carga acá, una carga acá, el potencial total va a ser el potencial de esta, que lo calculo con esta fórmula, más el potencial de esta, que lo calculo con esta fórmula, más el de esta, más el de esta. Y ahora vamos a hacer un ejemplo con eso. ¿Sí? A ustedes ahora lo que les tiene que quedar es que la fórmula de potencial es esta que tenemos acá. Entonces fíjense, en la fotocopia que yo le mandé esto no se veía, pero esto es así. Yo tengo esta distribución de la figura, ¿sí? Tengo una carga positiva que está acá, tengo una carga negativa que está acá, la carga A, la carga B. Me pide calcular la diferencia de potencial BCD. Me está pidiendo la diferencia de potencial BCD. ¿Qué me está pidiendo? El potencial en C menos el potencial en D. Para hacer eso, yo voy a tener que calcular el potencial en C y el potencial en D. Vamos a empezar a calcular el potencial en D. Yo quiero calcular el potencial en este punto, que es el punto D. El potencial en el punto D va a estar formado por el potencial que hace la carga A más el potencial que la carga B hace al punto D. Entonces va a estar formado por el potencial de la carga A más el potencial de la carga B. El potencial de la carga A es la constante de Coulomb por la carga A sobre la distancia RA, que la distancia RA es de la carga al punto D, esto es RA, más la carga, la constante de Coulomb por la carga B sobre la distancia de la carga B al punto B. O sea que desde acá hasta acá es la distancia RB. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Me va a quedar K por la carga A, que es 200 picocoulomb,
sobre RA, que es 20 centímetros, lo tengo que pasar a metro. Para pasar a metro yo puedo poner 20 por 10 a la menos 2, más la constante de Coulomb por la carga B, que es menos 100 picocoulomb. Acá pónganlo con el signo, acá sí se usan los signos. ¿Y la distancia RB cuánto vale? Sería 80. pero 80. 80 claro. por 10 a la menos 2, ¿sí? Yo tengo los cálculos hechos, después ustedes revisen, pero esto tiene que dar 7,87 volt. Ahora, fíjense, vamos a borrar, vamos a hacerlo con otro color, así no nos confundimos, vamos a hacerlo con, a ver si el verde va. Yo ahora quiero calcular el potencial en el punto C, que es este punto que está acá. El potencial en el punto C va a tener un potencial dividido a la carga B y va a tener un potencial debido a la carga A. Entonces, el potencial en C va a ser el potencial de la carga A más el potencial de la carga B. El potencial de la carga A es la constante por la carga A sobre RA. RA, ¿desde dónde va RA? De la carga A, desde el centro de la carga A, hasta el punto C. Esto es RA. Para calcular el potencial en B, tengo la constante de Coulomb por la carga sobre RB. RB va a ser la distancia del centro de la carga al punto C. Esto es RB. Bueno, entonces esto va a ser K por 200 picocoulomb sobre RA, que en este caso RA va a ser 60 más esto, 80 también. 80 por 10 a la menos 2, más K por menos 100 picocoulomb sobre la distancia RB, que ¿cuánto vale? 20. 20 por 10 a la menos 2. Y esto a cálculo hecho da menos 20,25. Si alguno hace las cuentas y le da distinto, me avisa, por favor. Entonces, ahora voy a calcular el potencial BCD, que es lo que me pide la primera pregunta, que es BC menos BD. BC me vale menos 2025, menos BD, que es 7,87, por lo tanto BCD... A ver, esperen, esto es menos. A ver, me parece que acá tengo un error. Esto debe ser 20,25. Debe ser, porque... Me parece, claro, que es 20, menos 20,25 menos 7, y esto queda... No. A ver, tendremos que hacer la cuenta. Bueno, pueden hacer las cuentas esta y después me dicen cuánto da, yo después la hago yo para no Ahí la perder hago. tiempo. Entonces, después, fíjense, escúchame esto y después la haces. Ahora me dice, ¿cuánto trabajo realiza el campo eléctrico? Fíjate que te dice el campo eléctrico para llevar la carga Q0 y masa, te dice que la carga tiene una carga y una masa del punto C al punto D. Yo tengo que ir del punto C al punto D. ¿Sí? Como el trabajo es realizado por un campo, yo tengo que poner el signo menos acá adelante. Acá pongo la carga que voy a transportar por el potencial en D menos el potencial en C. ¿Sí? Acá fíjense, el menos de acá adelante de la carga lo distribuí, entonces acá pongo Q0 por BC menos BD. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá me dicen en el chat, si R tiende a 0, el potencial tiende a 0. Si R tiende a 0, el potencial tiende a 0. Cóndor, ¿y qué me quisiste decir ahí? Profe, una cosa, si es de C a D, ¿no sería al revés lo que está dentro del paréntesis? No estoy seguro igual. No, porque nosotros tenemos que hacer el trabajo. El trabajo siempre ves con el delta. Claro, es menos delta, ¿o no? Es menos delta, por eso le pongo el menos acá adelante. Claro. ¿Sí? Es Ah, menos, claro, y el delta sería el final. Claro, listo, le dije nada. ¿sí? Que te termina quedando. Fíjate que acá te queda bien. El inicial menos el final. Sí, es verdad, no. ¿Sí?
Me salté Bueno, a la última dirección. Entonces después ustedes cuando calculan BCD lo ponen acá, lo multiplican por Q0 y tienen el trabajo CD. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, vamos a hacer otro. Fíjense, ya vamos haciendo otro y ya vamos terminando. Hacemos 3 problemitas cortitos y terminamos la primera parte de la clase de potencial. Fíjense acá. Acá me dice, una carga puntual Q1 de 24 microcoulomb se mantiene inmóvil en el origen. ¿Sí? Que es esta que yo tengo acá. Este sería el origen. Acá tengo Q1. Una segunda carga puntual Q2 se traslada del punto X igual a 0,150, o sea que se traslada del punto A un punto B que está en 0,25, 0,25, o sea que está acá. ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza eléctrica sobre la carga Q2? Entonces yo digo, el trabajo va a ser menos, la variación de la energía, el delta sería esto, que me termina quedando UA menos V. ¿Sí? La energía potencial en A va a ser K por Q1 por Q2 sobre la distancia RA, que es la distancia de acá hasta el punto A, menos el potencial en el punto, la energía potencial en el punto B, que es K por Q1 por Q2 sobre RB, que es la distancia ahora de acá a acá. Entonces, ahora lo que hago, fíjense, K, Q1 y Q2 son factores comunes. Me termina quedando 1 sobre RA menos 1 sobre RB. ¿Sí? RA lo conozco, fíjense que RA lo conozco, vale 0,15. RB no lo conozco, pero RB yo lo puedo calcular, porque si ustedes se fijan, acá me va a quedar un triángulo rectángulo. Yo acá tengo 0,15 más 0,10 me queda 0,25, acá me queda 0,25. O sea que RB va a ser igual a la raíz de 0,25 al cuadrado más 0,25 al cuadrado. Que esto es igual, fíjense, a 2 por 0,25 al cuadrado, por lo tanto es igual a raíz de 2 por 0,25, que es lo que pongo acá. Entonces el trabajo me da esto. Fui muy rápido, ¿se entendió? No, está bien, está bien. Bueno. Fíjense este ahora. Este me dice, calcular los potenciales de las siguientes distancias de una carga puntual de 1 nanocoulomb a 1 milímetro, 1 centímetro, 10 centímetros y 100 centímetros. Yo sé que un potencial es K por Q sobre R. A 1 milímetro lo paso a metro, me queda 1 por 10 a la menos 3, me quedan 9000 volts. Lo tengo que calcular a 1 centímetro, a 10 centímetros y a 100 centímetros, siempre usando la fórmula esta. En ese caso me va a dar para 1 centímetro 900 volts, para 10 centímetros 90 volts y para 100 metros 90 volts. ¿Sí? Como depende de R, a medida que R es más grande, el potencial va a ser más chico. ¿Alguna duda con eso? Sí, yo hay cables acá, en la segunda. A ver, de vuelta, que no se escuchó. ¿Viste cuando vos estás, primero pusiste B igual acá por Q sobre R, pusiste igual, el K es eso, 9 por 10 a la 9? Claro, esto es K. Sí, creo que lo habíamos anotado al principio, la Sí, sí. constante Es 9 eléctrica. por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre culón al cuadrado. Ok. ¿Sí? Después, la carga era de 1 nanocoulomb, o sea que es 1 por 10 a la menos 9, y esto está en milímetro. Nosotros sabemos que si queremos pasar de milímetro a metro, tenemos que multiplicarlo por 10 a la menos 3. Si yo quiero pasar de centímetro a metro, tengo que multiplicar por 10 a la menos 2. ¿Sí? O sea, por ejemplo, cuando yo hacía el segundo de 1 centímetro, yo iba a poner que B era igual a K por Q sobre 1 por 10 a la menos 2, para pasar el centímetro a metro. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bueno, ahora fíjense, hacemos 2 más, que deberían ser 3, pero bueno, después se los dejo de tarea eso, y lo charlamos la clase que viene. Fíjense que tenemos acá, me dice que tengo 2 cargas puntuales de 12 nanocoulomb y menos 12 nanocoulomb,
que son estas Q1 y Q2, están separadas 10 centímetros, como se indica en la figura. Calcular los potenciales en los puntos A, B y C. Yo tengo la carga 1, la carga 2 y quiero calcular el potencial en este punto, el potencial en A, el potencial en B y el potencial en C. Yo sé que el potencial era K por Q sobre R, entonces el potencial en A va a ser K, fíjense, el potencial en A, que va a tener potencial debido a la carga 1, más potencial debido a la carga 2. O sea que esto sería el potencial debido a la carga 1 y esto sería el potencial debido a la carga 2. ¿Sí? Entonces, el potencial de la carga 1 va a ser la carga, que es 12 nanocoulomb, dividido la distancia de la carga 1 al punto A, que son 6 centímetros, lo paso a metro. Para calcular el potencial que la carga 2 hace en el punto A, va a ser el valor de la carga 2, que es menos 12 nanocoulomb, dividido la distancia de la carga 2 al punto A, que es 4 centímetros. Eso me da menos 900 volt. Ahora quiero calcular el potencial que hace la carga 1 y la carga 2 en el punto B. Entonces yo voy a decir que el potencial de la carga 1, ¿qué va a ser? La carga 1 dividido la distancia de la carga 1 al punto B, que es 4 centímetros, y más el potencial que la carga 2 hacia el punto B, que va a ser el valor de la carga dividido la distancia de la carga 2 al punto B, que son 6 centímetros más 4 son 10 centímetros, más 4, 14 centímetros. Pasado a metro me queda esto. Hago la cuenta y me queda este valor que está acá. Ahora quiere calcular el potencial en C. El potencial en C va a tener potencial debido a la carga 1 y va a tener potencial debido a la carga 2. Por lo tanto, el potencial en C va a ser la constante por la carga 1 dividido la distancia de la carga 1 al punto C, que son 10 centímetros, más la carga 2 dividido la distancia que tengo entre la carga 2 y el punto C, que son 10 centímetros. Y me queda esto que está acá. ¿Se entendió? ¿Fui muy rápido? No, no está bien. Bueno. Bueno. Entonces, a ver, vamos a ver si vemos una más. ¿Qué me dice acá? Ahora me dice, calcular la energía potencial de una carga de 4 nanocoulomb cuando se coloca en los puntos A, B y C. Del problema anterior nosotros sabemos el potencial en el punto A, en el potencial en el punto B y el potencial en el punto C. Entonces, yo como conozco los potenciales, yo voy a decir que la energía potencial en A va a ser igual a la carga que puse por el potencial en A. Y calculo. El potencial en B va a ser, la energía potencial en B va a ser la carga que puse en B por el potencial en B. Y la energía potencial en C va a ser igual a la carga que puse en el punto C por el potencial en C. ¿Sí? Bueno. Profe, ¿por qué dice que todas están calculadas respecto a un punto del infinito? ¿Por el trabajo? Nosotros, claro, siempre tenemos que decir que tomamos que el potencial es cero en el infinito. Siempre vamos a decir eso. ¿Sí? Claro, ok. Y acá, fíjate, me pregunta. Nosotros calculamos todos los potenciales en el problema de la otra diapositiva. Entonces me dice, ¿cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B, B y A, B y C? Entonces, la diferencia de potencial entre B y A es el potencial en A menos el potencial en B. Pongo los valores que calculé antes y me da. El potencial de B con respecto a A es el potencial en B menos el potencial en A. El potencial de BC es el potencial de B menos el potencial en C. Después me dice, ¿qué trabajo sería necesario para llevar una carga puntual desde el punto B al punto C? No, del punto A al punto B y del punto C al punto A. Entonces yo voy a decir que el trabajo para ir de A a B va a ser la carga por el potencial de B a A. Y el trabajo para ir de C a A va a ser la carga por el potencial de A a C. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Esto, ahora, la parte que viene,
viene un problemita más. Este problemita me gustaría que lo vean ustedes. Cualquier cosa me lo consultan, me lo dicen en consulta el lunes. Esperen que voy a dejar de grabar.